Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Gusto verlos nuevamente aquí. Dios es bueno y nos permite estar nuevamente en su casa para abrir su palabra y aprender de él, amén. Pues estos días sabemos que en el calendario que tenemos se recuerda la pasión de Jesús o el tiempo de que Él fue entregado, murió en la cruz, pero también resucitó. Y cuando recordamos eso, nosotros como cristianos debemos de llenarnos de alegría, porque aunque duró predicando 3 años, más o menos, la culminación y la corona de su ministerio fue precisamente su muerte. Porque si Jesús no hubiera muerto, pues no tendríamos nosotros salvación. Si no hubiera resucitado, pues no estaríamos justificados delante de Dios. Entonces, todo el tiempo enseñó y trató de a su pueblo, a los judíos, a sus discípulos, mostrarles quién era el Padre, quién era Dios. Nosotros lo leemos en los evangelios y vemos sus enseñanzas, pero también encontramos en los mismos evangelios que Él dice: yo voy a morir, es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz. ¿Por qué? Porque yendo a la cruz es la forma en que yo voy a salvar a todos los que creen en mí. Y el día de hoy vamos a estudiar el tema actuando como Jesús. Y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vamos a iniciar ahí. En este libro, carta del apóstol San Pablo a los filipenses, él les escribe con mucho aprecio, mucho amor, estando ellos obviamente escuchando del mensaje que ellos ya habían conocido de Dios. Pero el apóstol Pablo se toma un tiempo para hablarles de lo que Jesús hizo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Antes de iniciar a leer, vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable en esta noche. Padre, te damos gracias primeramente porque estamos aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado la oportunidad de estar en este momento, en este lugar. Podemos abrir tu palabra y podemos leer lo que está escrito en ella. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te pido que en esta hora tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos redarguya y nos muestre lo que debemos de hacer. Háblanos tú, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos el apóstol Pablo hablando de lo que Jesús hizo, pero no solamente de lo que Jesús hizo, sino que empieza diciendo en el versículo 5: hayan ustedes de igual manera ese sentir que hubo en Jesús, que fue humilde, se humilló. Y empieza a narrar, empieza a describir lo que Jesús hizo. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios.
como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Recordemos, Jesús en su tiempo de enseñanza les dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él era humilde. ¿Cómo debemos ser nosotros? Humildes también, sencillos. Y Él nos invitó a hacerlo, y el apóstol Pablo nos recuerda, dice: haya en ustedes ese mismo sentir. No sean orgullosos, no sean altaneros, no sean prepotentes. Al contrario, sean humildes, así como Jesús, quien era Dios, pero se despojó a sí mismo, dice aquí, y tomó forma de siervo. Forma humana tomó Dios. Dice San Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ellos pudieron ver su gloria, los discípulos. Nosotros podemos leer su gloria, todo lo que Él estuvo haciendo, mostrando que Él era el Hijo de Dios. Los fariseos, los religiosos en su momento le preguntaron: ¿y qué señal nos muestras de que realmente seas tú el Hijo de Dios? Estaban viendo a Jesús, al Verbo hecho carne. Estaban viendo las señales y aún así no creían en Él. Dice: si ustedes no me creen a mí, créanlo por las obras que yo hago. El Padre y yo somos uno. Ustedes no me quieren creer, pero en las obras que yo hago demuestran quién soy yo. Desgraciadamente sabemos la historia. Los judíos no quisieron recibir a Jesús, no creyeron en Él. Y recordamos lo que ya estaba planificado por Dios, de que su Hijo, el Hijo de Dios, iba a morir en una cruz por nuestros pecados. Y toda aquella persona que cree en Jesús tiene vida eterna. Ese es el gran regalo que podemos tener. Y eso es maravilloso. Por eso debemos recordar esta fecha, estos días, y no nomás en esta fecha, en el momento que recordemos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Se entregó por nosotros. Y en nosotros debe de haber un sentir parecido. Y sigue diciendo, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aquí hace una aclaración: hecho semejante, ¿quién? A los hombres, igual que nosotros fue hecho Jesús. Y estando en esa condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Vemos otras de las cosas que nosotros debemos hacer y actuar como Jesús. ¿Cómo actuó Jesús? En obediencia a su Padre, obedeciendo a Dios. ¿Qué decía Dios? Él lo hacía. Hay algo que es sorprendente al inicio de su ministerio. Él fue a ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan eso? Juan al ver dice: no, yo cómo te voy a bautizar a ti. Al contrario, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero ¿qué le dijo Jesús? Así déjalo, bautízame, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Tengo que ser obediente. Tengo que obedecer lo que Dios ha establecido, no ser desobediente. ¿Qué hizo? Fue bautizado. Cuando sale del agua, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él, y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué complacía Jesús a Dios, el Padre? Por su obediencia. ¿Queremos complacer a Dios? Debemos ser obedientes. ¿En qué? En todo. Si nos cuesta la vida, seamos obedientes. A Jesús le costó la vida. No dijo: es que yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que humillarme? No, Él no escatimó el ser igual a Dios. Se despojó, siendo aún como ser humano, fue obediente. Fue obediente en todo a su Padre. De hecho, San Juan capítulo 10 vamos a ver, y ahí Jesús nos explica un poquito. Vamos a regresar aquí, si gustan no lo pierdan. San Juan capítulo 10, Jesús hablando con los judíos, unos judíos que habían creído en Él,
les declara en el versículo 17 unas palabras interesantes e importantes. Dice: por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y vean lo que dice al final: este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, si estoy haciendo esto de dar mi vida y luego volverla a tomar, no es porque yo quiero hacerlo. Yo puedo hacerlo, tengo el poder de hacerlo, pero lo estoy haciendo porque eso me mandó mi Padre. Es lo que dice: este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Y cuál fue su obediencia? Fue a la cruz, fue a la muerte, y no a cualquier muerte. Lo aclara Filipenses capítulo 2 que estamos leyendo. Muerte de cruz, una muerte tortuosa, una muerte que no solamente fue, en el caso de Jesús, no solamente fue llevarlo a la cruz y crucificarlo, fue golpearlo, lastimarlo. Unos evangelios dicen que hasta le arrancaban la barba. Por eso sabemos que Jesús tenía barba. Le arrancaban la barba. Esto los judíos se lo hicieron en el patio del sumo sacerdote. Lo golpearon y después lo entregaron a los judíos. A los romanos. Los romanos, estando en esa situación, Pilato dice: pues yo no hallo nada malo en él, lo voy a mandar a azotar. Pero antes lo voy a mandar con Pilato a ver qué dice Herodes. Pilato lo mandó a Herodes. Herodes se burla de Jesús. Quería que le hiciera a Jesús un milagro. ¿Y qué sucede? Jesús no hace nada. Lo regresan otra vez a Pilato. Pilato lo azota con unos látigos, los cuales eran, ahora sí que de tortura. Y después lo presenta ante el pueblo. Y le dicen: aquí está, ya está castigado. Yo no encuentro nada malo en él, así que ahí está. Pero ¿qué dijo el pueblo? Crucifícale. Después de que les dieron la opción de escoger entre dos, entre Jesús, el Mesías, y Jesús Barrabás. ¿Y cuál escogieron? A Barrabás. Deja libre a Barrabás y que muera. Jesús va a la cruz. Pero recordemos, todo esto que sucede no sucede por otra cosa, sino es porque Jesús está obedeciendo al Padre. Ese mandamiento recibió del Padre: entregar su vida y después volverla a tomar. Eso es lo más maravilloso que podemos saber. Jesús en la cruz no estaba derrotado. Muchos lo quieren ver así, como que Él estaba en la cruz derrotado. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. En la cruz es donde nosotros obtuvimos nuestra redención. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Si Jesús, lo repito, no hubiera muerto en esa cruz por nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Por eso nosotros debemos estar siempre agradecidos con Dios y actuar de una forma obediente a Él, en obediencia a Él. Dice Filipenses capítulo 2, vamos a regresar ahí, nos movimos a San Juan, donde vemos que Él dice que es el mandamiento que recibió de su Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa obediencia de Jesús le trajo una consecuencia, le trajo un resultado maravilloso, en el cual nosotros ahora nos podemos también acoger y nosotros nos podemos acercar y con confianza
recibir el beneficio de la salvación. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre lo dice aquí, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en todos lados, dice aquí, los que están en los cielos, los que están en la tierra y también los que están debajo de la tierra. Todos, absolutamente todos se deben de doblar de rodillas ante Jesús. Y dice, y toda lengua confiese. ¿Qué va a confesar? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso debe de confesar. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y si Jesús es el Señor y nosotros decimos Jesucristo es mi Señor, Jesús es mi Señor, ¿qué cara tenemos nosotros de renegarle a Él? ¿Acaso ustedes le reniegan a su patrón? Cuando su patrón les dice, pónganse a hacer esto, ¿acaso usted dice, no, yo no lo voy a hacer? Pero muchas veces a Jesús sí nos le ponemos, no, ¿por qué lo voy a hacer? Jesús dice, hagan esto, ¿y qué hacemos nosotros? Lo contrario. Pero sí, de nuestra boca sale, Jesús es el Señor. Cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor, debemos saber qué es lo que estamos diciendo, que estamos bajo su autoridad y que nosotros somos esclavos de Él. Él es nuestro Señor, Él es el que manda. Escuchaba en una ocasión a un predicador mencionar que su hija pequeña, imitándolo a él, cuando él predicaba se puso y dijo la niña, Jesús es un mandón, predicando la niña. Y la escuchó el pastor y le dice, sí, mija, Jesús es un mandón. ¿Y sabes por qué? Porque Él es digno y Él se lo merece. Porque Él se lo ganó. ¿Por qué? Porque fue obediente. Por eso, por su obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Él dio su vida, pero también fue exaltado hasta lo sumo. ¿Y saben para qué fue exaltado? Para justificarnos a nosotros. Somos justificados por la fe y por esa fe ahora tenemos paz nosotros con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No le quitemos nuestro Señor, porque sí, Jesús sí, pero es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Él se ganó ese puesto de ser nuestro amo. No solamente porque era Dios, sino porque se despojó y fue obediente, y a raíz, en consecuencia de su obediencia, ahora nosotros le decimos, declaramos, igual que toda lengua un día va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no humillarnos? El apóstol Pablo dice, tengan ustedes el mismo sentir, actúen como Jesús actuó. También la Escritura dice que Dios exalta al que se humilla, pero humilla al que se exalta. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo momento de exaltación viene después de cuando nosotros nos humillamos. Por eso debemos humillarnos nosotros. ¿Ante quién? Ante el Señor. No ante un hombre. No nos humillamos ante nadie que no sea nuestro Dios, porque Él es digno. Él es digno de toda gloria, de toda honra. En Apocalipsis vemos la adoración de los ancianos. Todos se postran ante Jesús.
y le arrojan, le tiran sus coronas, porque Él es digno de toda la gloria, Él es digno de toda la honra. Nosotros no, nosotros debemos ser como Él, humildes, sencillos, y habrá el momento de que seremos exaltados al final, cuando nosotros hayamos vencido, y a todo aquel que venciere tendrá la corona de la vida eterna. Pero esto es para los que vencemos, para los que estamos y permanecemos en Él. Y así como Jesús se humilló, así nosotros también debemos humillarnos. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, 18. Yo recibí este mandamiento de mi Padre: dar mi vida, pero al igual volverla a tomar. El mundo recuerda, repito nuevamente lo que comenté al inicio, Semana Santa, la pasión de Jesús. Tradicionalmente, la religión tradicional hace actuaciones, ¿no?, sobre lo que le llaman Vía Crucis, sobre lo que fue la representación de la muerte de Jesús. No ignoran lo que Jesús hizo. No ignoran lo que Jesús en esa noche sufrió y en ese día en la cruz. Pero sí hay algo que ignoran, que Él se humilló. Él no lo hizo nomás por hacerlo, Él lo hizo en obediencia a Dios. Y nosotros debemos también hacerlo en obediencia a Dios, entregarnos a nosotros. El apóstol Pablo, lo veíamos el domingo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es nuestro Señor. Él es digno de toda gloria, de toda honra. Nadie más ha dado su vida por ti, ni nadie más la va a dar. Solamente lo hizo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, lo mandó, lo envió para que el mundo fuera salvo por Él. Juan 3:17. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué maravilloso saber que nosotros tenemos esa vida eterna. Pero no es nada más decir, ya tengo la vida eterna. Ahora es vivir, actuar como Jesús actuó. Haya en ustedes, no se les olvide, ese mismo sentir. Dice el apóstol Pablo, nos dice la Escritura a nosotros: haya en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo, que aunque era Hijo de Dios, era Dios mismo, no escatimó el ser igual a Dios. Nosotros mucho menos vamos a ser iguales a Dios, aunque somos sus hijos. Debemos ser sus siervos, debemos humillarnos y decir que Él es nuestro Señor. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios el Padre. Vamos a ir a Efesios, aquí un libro atrás. También capítulo 1, versículo 22. Habla del espíritu de sabiduría y de revelación, el Espíritu de Dios, el cual dice aquí en versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros como iglesia tenemos una cabeza puesta por Dios. Lo dio Dios a Jesús por cabeza de la iglesia. ¿Y quién es el que manda? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús, no un hombre. Hay religiones que tienen las cabezas de su religión, pero nosotros, a la iglesia de Jesús, su cabeza es Jesús.
Y dice aquí versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es maravilloso, que Él fue dado por cabeza a la iglesia y Él nos dio vida a nosotros cuando todavía nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros confesamos que Él es el Señor para gloria de Dios el Padre. La palabra que tenemos de salvación, que está en nuestra boca y en nuestro corazón, dice que si confesares con tu boca, Romanos 10, que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Eso es lo maravilloso. El regalo ya está dado. La salvación es gratuita para nosotros. A Jesús le costó la vida, pero para nosotros es un regalo de Dios. Un regalo, nos dio a su Hijo para que Él fuera a esa cruz, muriera por nosotros, para que nosotros tuviéramos la vida eterna y nosotros pudiéramos confesar que Él es nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Recordemos que no solamente fuimos salvados y ya, hay algo que tenemos que hacer. Se nos dio el mensaje, el ministerio de la reconciliación. Versículo 20 de 2 Corintios 5 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué maravilloso todo lo que hizo Jesús por ti y por mí. Nos dio vida, nos salvó. ¿Qué debemos ser nosotros ahora? Obedientes. Obedecer lo que Él nos manda. ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer? ¿Cómo debemos andar? Él ya nos lo dijo. Nosotros no debemos ser rebeldes. No debemos hacer lo que nosotros queramos. El mundo hace lo que él quiere. Recuerdan, algunos hasta actúan como algunos de los personajes en la historia bíblica de la pasión. Algunos representan aún a Jesús, pero son obedientes a Jesús. De nada sirve hacer todo eso si no se obedece, si no somos obedientes. Además, cuando obedecemos lo debemos hacer con amor, porque si lo hacemos sin amor, tampoco de nada sirve. Podemos obedecer al Señor y entregarnos por completo a su obra, pero sin amor, de nada sirve. Jesús se dio, ¿cómo? Por amor a nosotros y con amor, porque Él sabía la alegría que habría después. La alegría de llevar a muchos al Padre, de llevar a muchos en justificación. Por último, vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 53. Esto que sucedió con Jesús en obediencia no era algo nuevo, ya venía escrito desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53. Vemos cómo describe precisamente al siervo de Dios, al siervo de Jehová. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, y su alma quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos cómo describe todo lo que Jesús hizo por nosotros. Pero al final fue exaltado hasta lo sumo, ya que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre al cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que es el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él es digno de toda la alabanza, Él es digno de toda la adoración. Recordemos ser humildes, así como Jesús fue humilde, y llegará el momento de que podamos ser exaltados delante de Él. Él nos exaltará en su momento. Él nos dará la corona de la vida. Él nos presentará delante del Padre y de sus ángeles y va a decir: aquí está mi siervo obediente. Necesitamos ser obedientes a Dios, no ser desobedientes. Jesús fue obediente y nos enseñó esa obediencia a todo costo. Costó su vida y Él la puso. Ese mandamiento recibió de su Padre, eso lo cumplió. Seamos nosotros obedientes. Recordemos a Jesús y su obediencia, porque gracias a su obediencia, gracias a su muerte, gracias a que Él se entregó, gracias a su vida por completo, es que nosotros ahora podemos decirle a Dios el Padre de igual forma: Padre. Por Él tenemos entrada y con confianza podemos entrar ante el trono de la gracia y alcanzar ayuda, alcanzar el oportuno socorro. Así que toda situación, todo problema que tú estés pasando, si tú eres hijo de Dios, puedes acercarte a Dios con toda confianza por medio de Jesucristo. Él ya preparó el camino. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y no podemos llegar por otros medios si no es por Él al Padre. Así que entremos con confianza hasta el trono de la gracia. ¿Por qué? Por Jesucristo, porque Él es el Señor y Él nos ha abierto ese camino en su carne, en su cuerpo, para llegar a Dios. Seámosle obedientes, actuemos como Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Nos muestra, Señor, que tú fuiste obediente. Y el apóstol Pablo nos invita, nos insta, nos exhorta a que haya también ese sentir que hubo en ti. Que siendo en forma de Dios no escatimaste el ser igual a Dios. Al contrario, te despojaste y te hiciste siervo. Y fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Porque ese mandamiento
Esa orden tenías de tu Padre. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Jesús, a ser obedientes, a ser como tú. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Llévanos tú, Señor, de la mano para ser obedientes cada día más a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por haber dado tu vida, por salvarnos, porque ahora podemos decir al Padre, Abba, podemos llegar hasta su trono con confianza. Y si fallamos, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados, porque tú ya diste tu vida por nosotros, nos has salvado y eres nuestro Señor. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Amén.